el cristianismo y las mujeres, y hemos entrado en una etapa nueva, ¿verdad? Donde hemos estado viendo los cambios que están surgiendo ahora en la iglesia cristiana, como decimos. Vimos dónde inició todo, vimos cómo inició todo, vimos cómo el evangelio se fue llevando de lugar en lugar, y ahora llegamos, dijimos, en un momento donde las cosas han cambiado un poquito, donde dijimos que Constantino, el emperador Constantino, permitió la religión cristiana y ahora le dio un poder nuevo en el ámbito político. Si tú te acuerdas, la iglesia cristiana, era odiada. Si recuerdas, la iglesia cristiana, los rechazaban, los hacían a un lado, ¿verdad? Y ahora, de repente, como un emperador ahora dice que todos deben ser cristianos, ahora de repente todo mundo quiere ser cristiano y ahora es muy popular. Entonces la iglesia ahora está en una nueva posición, porque ahora hay mucha gente que se quiere unir a la iglesia, porque si el emperador dice de que es popular, todo mundo quiere ahora ser parte de esta nueva iglesia. La cosa es que ahora hay muchos cambios, y estos cambios pues no necesariamente son buenos. Ahora la cosa es de que, como dijimos en una de las clases pasadas, se está mezclando el paganismo con el cristianismo. Ahora no es solamente los que aman a Dios, o no solamente los que realmente quieren conocer a Dios, ahora es toda clase de personas. Y entonces ahora se está mezclando las enseñanzas, se están mezclando las tradiciones. Entonces hay personajes en la historia que se levantan para hablar sobre estas nuevas ideas, retando esas nuevas acciones que la iglesia está tomando. Entonces, en 330, Constantino estableció una nueva capital, podemos decir, en el Imperio Romano. Antes era Roma, pero él decidió ahora mover la capital a Constantinopla, que era la nueva capital del Imperio Romano. Si vamos a la siguiente imagen, más o menos podemos ver cómo se miraba esta ciudad. Y desde mediados del siglo V hasta el principios del siglo XIII, esta fue la ciudad más grande y rica de Europa. Si vas a la siguiente slide, ahí podemos ver cómo se miraba esta ciudad. Era muy famosa en este tiempo. Era una ciudad que había sido visto como el centro del mundo cristiano. Y hoy en día, de hecho, esta ciudad ahora es Istambul. Entonces, si vamos a la siguiente imagen, también podemos ver cómo se miraba en ese tiempo. Y vamos a una imagen más, podemos ver cómo se mira hoy en día. Todavía existe, pero con otro nombre. Creo que hay una imagen más, podemos verlo en el mapa. Está en el otro lado del mundo, como podemos ver. Y ya estuvimos estudiando de dónde inició todo, ¿verdad? Recuerdas que aquí es donde estaba Jesús, donde estaban los discípulos, se fueron expandiendo, esparciendo. Y bueno, aquí ahora es donde Constantino decidió poner su nuevo capital, podemos decir. Ahí entonces se comenzó al cristianismo más a expander. La membresía comenzaba a aumentar, llegaba mucha gente, porque esta era una ciudad grande. Te puedes imaginar mucho comercio, mucha arquitectura, gente de todo tipo de trasfondo, podemos decir. Entonces se comenzó a expandir, y de tanto que se expandía y tanta mezcla, también se comenzó a ver una erosión moral y un compromiso también decreciente entre su creciente membresía. La cosa es, como te decía, de que antes la iglesia era una iglesia, como te decía, de personas que realmente amaban a Dios, de personas que realmente buscaban a Dios, ¿verdad? De personas que estaban realmente comprometidos con Dios. Pero ahora que Constantino hace esta religión, la religión, podemos decir, ahora de Roma, ahora la gente comienza una vez más a acercarse a la iglesia, pero digamos con no el corazón correcto, digamos, ¿verdad? No con las ideas correctas, no con el deseo correcto. Entonces la gente, ahora que se añadía a la iglesia, no era la misma gente que iba a sufrir persecuciones, no era la misma gente que ya había sido probada, digamos, que su fe ya había sido demostrada.
Ahora era gente que simplemente por una nueva idea es que comenzaban a acudir. Ahora se acudían en masas a las iglesias simplemente porque era algo nuevo. Entonces era una propuesta muy atractiva el convertirse ahora un cristiano, y la cosa es que ahora la iglesia tenía un nuevo poder político. En este tiempo la iglesia y el gobierno estaban separados, pero cuando Constantino lo hizo, la iglesia, digamos, de Roma unió lo que es la iglesia y el gobierno. Como aquí en Estados Unidos la iglesia y el gobierno están separados. En Roma, en la antigua Roma, estaban juntos. La iglesia era el gobierno y el gobierno era la iglesia. Entonces Constantino comenzó a hacer eso con la iglesia, a unir los dos, o sea, que la iglesia tuviera poder también en el gobierno y que ahora tomara ahora decisiones. Un escritor de hecho dijo, antes de la conversión de Constantino, la iglesia estaba formada por creyentes convencidos. Ahora vinieron muchos que eran políticamente ambiciosos, religiosamente desinteresados y todavía medio arraigados en el paganismo. ¿Sí? Dice que antes habían creyentes convencidos, reales, pero ahora dice que ahora había gente políticamente ambiciosos. ¿Por qué? Porque ahora que había unido el gobierno con la iglesia, ahora esa gente que estaba ambiciosa decían, oh, ahora yo puedo encontrar un lugar en la iglesia y encontrar una posición y voy a ganar dinero y voy a subir de autoridad y voy a tener este poder. Comenzaron a ver la iglesia como, podemos decir, como una campaña política ahora, ¿verdad? Sobre quién podía sobresalir o quién podía ganar. Y básicamente es similar a la parábola que dijo Jesús sobre el trigo y la cizaña, que lo vemos en Mateo capítulo 13. Y en esa parábola básicamente Jesús está diciendo, o por qué no lo leemos, Mateo 13 capítulos 24 al 30, dice, Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buenas semillas de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo, que dice, sembró unas semillas de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Cuando las semillas de trigo produjeron espigas, los trabajadores se dieron cuenta de que también habían crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron, ¿qué es lo que le dijeron? Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? El dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, lo amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. Eso es básicamente lo que estaba pasando. Se estaban sembrando los dos, trigo y cizaña. Se estaban sembrando gente que sí amaba a Dios, que sí querían buscar a Dios, y se estaba sembrando gente que no necesariamente quería o amaba a Dios, sino que estaban buscando otros bienes. Entonces vimos que al inicio del cristianismo, que se fue extendiendo, vimos que los apóstoles y todos los cristianos llevaron el evangelio, y vimos también que establecieron iglesias. Ahora, cuando los apóstoles establecían iglesias, dejaban ahí encargados, ¿verdad? En las diferentes iglesias. Cuando Pablo escribe Éfesos, Filipenses, todas esas, dejó gente encargada. Entonces, si los miembros tenían alguna pregunta sobre la Biblia, sobre lo que leían, ellos simplemente podían ir a preguntarles a esas personas y ellos les podían contestar. Pero cuando se murió la generación de los apóstoles y se murió la generación de las personas que conocían a los apóstoles, ahora salía una nueva generación que no necesariamente tenía las respuestas para todas las preguntas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? De que dentro de la religión cristiana comienza a haber
divisiones. ¿Por qué? De la doctrina, de las creencias, de las ideas, ¿verdad? De las interpretaciones de la Biblia, que de hecho lo vemos hoy en día. Por ejemplo, tú puedes hablar con otra persona que es cristiana, ¿verdad? Y te puede cuestionar cosas de la Biblia. O tú puedes ver cosas de la Biblia de una manera y otro cristiano lo ve de la otra manera. Y si las dos personas están muy fuertes, ¿verdad? En sus creencias, puede causar división. Y es lo que estaba comenzando ahora a suceder ahora en la religión cristiana. Habían preguntas sobre creencias, sobre teología, y había debates sobre cristología. Habían opiniones que estaban muy extendidas sobre la creencia de Jesús. Habían personas que cuestionaban mucho la divinidad de Jesús, ¿verdad? Decían, ¿puede que Jesús realmente, cómo puede ser que Jesús fue Dios y también fue Jesús? O se preguntaban, ¿cómo es que Jesús fue un divino, verdad? Pero a la vez fue humano. Se cuestionaban estas cosas, se cuestionaban sobre Dios, ¿verdad? Sobre el Padre, sobre el Hijo, sobre el Espíritu Santo. Comenzaban a cuestionar, ¿verdad? ¿Realmente son tres en uno? ¿O son tres diferentes? ¿O es una sola persona que cambia, ¿verdad? De nombres. Y comenzaron a surgir muchos malentendidos, podemos decir, y mucha desunidad. Entonces hubieron muchos debates sobre si existía, por ejemplo, una vez más, sobre el Espíritu Santo, sobre cómo interpretar la Biblia, sobre la Santa Cena. Todas esas cosas comenzaron a dividir lo que fue la religión cristiana. Entonces Constantino, siendo el emperador, él decía, tenemos que juntarnos y tenemos que quedar de acuerdo qué es lo que vamos a creer. Entonces él juntó a todos los obispos, hicieron juntas y ellos dijeron, bueno, vamos a creer esto, ¿no? Vamos a elegir esto. Ellos ya decidían qué es lo que se iba a creer o qué es lo que se iba a elegir. De hecho, en una de esas juntas era donde ellos eligieron cuáles eran los libros que se iban a quedar en la Biblia. Porque la Biblia no se fue escrita así nada más con 66 libros y listo, sino que habían muchos, pero ellos decidieron cuáles libros se iba a quedar en la Biblia, decidieron muchas cosas en esas diferentes juntas. Entonces, había mucha controversia, como les decía, Constantino tuvo que convocar una reunión del concilio en Nicea en 325 para intentar traer unidad. Ahora, los debates cristológicos se desataron a lo largo del siglo y vamos a ver rápidamente, por ejemplo, algunas ideas o algunos pensamientos que surgían en cuanto a la doctrina. Había una doctrina que se llamaba el modalismo. Un modalista ve a Dios como una persona en vez de tres personas y cree que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son simplemente diferentes modos o formas de la misma persona divina. Este va a ser el momento en donde tú vas a comenzar a cuestionar, ok, nosotros como iglesia, ¿en qué creemos? ¿Sabes tú en qué creemos? ¿Sabes como iglesia qué es lo que creemos? Bueno, esta idea entonces ve a Dios como ve a Dios como una persona en vez de tres personas y que simplemente cambia diferentes modos. Luego estaba el monarquinismo dinámico que decía que Jesús no era Dios, sino que en su bautismo fue empoderado por Dios para hacer las maravillas que hizo. Entonces, esa era la idea. Creo que tenemos esos slides donde dice los diferentes doctrinas. Entonces, estos pensaban que Jesús no era Dios, sino que cuando fue bautizado, simplemente Dios le dio el poder para él poder hacer lo que pudo hacer. Luego había el monarquinismo modalista que decía que Jesús sí era Dios, pero solamente porque era una de las manifestaciones de Dios, y decía que el Padre, el Hijo y el Espíritu son solo nombres diferentes para la misma persona, que decían que solamente era una persona y que a veces se le llamaba Dios, a veces se le llamaba Jesús y a veces se le llamaba Espíritu o Espíritu Santo. Luego estaba la idea del monofisismo, que es la naturaleza divina de Jesús
Ellos pensaban que la naturaleza divina de Jesús superaba o disolvió su naturaleza humana, lo que resultó en que Jesús tuviera una sola naturaleza. Entonces, ellos no miraban que Jesús era Dios y hombre a la misma vez. Ellos miraban de que la divinidad de Jesús era mayor, entonces que Jesús no era hombre, lo miraban más como solamente divino. Luego estaba la idea del docetismo, que decía que Jesús simplemente parecía ser humano, pero que no era realmente humano. Ellos enfatizaron la deidad de Jesús y minimizaron la importancia de su vida terrenal. Ellos decían, no, Jesús realmente no fue humano, nada más parecía humano. Pero si sigues con esas creencias, entonces, ¿cómo es que Jesús sufrió, verdad? ¿Cómo es que él tuvo que ser crucificado? No puedes creer eso, porque entonces, ¿dónde está el sufrimiento de Jesús? Aparte estaba el aptartodocetismo, que era el punto de vista que enseñó que debido a que Cristo era divino, no experimentó ningún cambio a través de su encarnación y su nacimiento a través de María. Decían que Cristo era incorruptible y incapaz de sufrir. Luego estaba el nestorianismo. El nestorianismo es la doctrina de que habían dos personas separadas dentro de Cristo. Una persona era humana, una persona era una divina, y eso pues no va con lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos como iglesia, verdad? Eso es algo que tú tienes que aprender o saber cuál de esas cosas es bíblicas. Entonces habían todas esas ideas dentro de la religión cristiana y comenzó a dividirse, ¿verdad? Porque tenían muchas ideas, porque cada quien creía lo que pensaba. Habían preguntas sobre, y lo vemos hasta hoy en día, por ejemplo, tú puedes preguntarte, bueno, están, ¿verdad? Los metodistas, están los luteranos, están, ¿qué más? Los pentecostales, y luego están los pentecostés, ¿verdad? O a veces escuchan, hay personas que creen en solo Jesús, personas que dicen solo Jesús, hay personas que a lo mejor escuchas el dicho, personas que son trinitarios, y tú puedes decir, bueno, ¿y todo eso qué es o qué quiere decir, verdad? ¿No somos todos cristianos? Y sí, todos somos cristianos, pero en la doctrina es donde hay muchos cambios o donde muchas personas eligen varias cosas. Hoy en día se habla sobre la predestinación, ¿verdad? Si es bíblico o no. Se habla sobre las doctrinas de la deidad de Jesús, sobre el sacrificio de Jesús, la resurrección de Jesús, la salvación por gracia. Hay doctrinas que preguntan, ¿verdad? Si cuando eres salvo ya no puedes perder tu salvación. Personas que dicen, no, una vez salvos y ya por siempre salvos, ¿verdad? Doctrinas diferentes, ¿verdad? De toda clase, o de que si se usa pantalón o no se usa pantalón, o si las mujeres predicar o las mujeres no pueden predicar, muchas doctrinas. Entonces todo está en cómo se interpreta. Entonces Constantino hizo muchas juntas para poder llegar a acuerdo en las creencias. Ahora, las personas que no estaban de acuerdo en las creencias que ellos decían, entonces los llegaban a conocer como herejes. Si llegaste a escuchar eso, ¿no? Había herejía, llegó a decirse, la herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. Entonces, cuando ellos decidieron, esto es lo que vamos a creer, si alguien se levantaba a decir, es que eso no es lo que dice la Biblia, entonces te llamaban un hereje. Llegaron al punto de quemar a personas que ellos decían herejías, o matar o exilar a esas personas porque iba en contra de lo que ellos pensaban. Entonces Constantino miraba la iglesia como en la iglesia y el Estado. Él dijo que tenían que trabajar juntos para la sociedad. Entonces Constantino comenzó a darle a los obispos una autoridad judicial, una autoridad legal. Entonces, es como si nosotros estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Nuestro pastor es la autoridad espiritual, digamos, de la iglesia, o de cualquier pastor de su iglesia. Pero es como si el presidente ahora dijera, ok, todos los pastores, aparte de tener una autoridad espiritual de su iglesia, ahora todos los pastores tienen una autoridad judicial o una autoridad legal. Básicamente le daba a los obispos ahora la autoridad de mandar a gente a la cárcel. Tenían la autoridad ahora de declarar guerras
de iniciar guerras o de tener guerras, tenían la autoridad ahora de tener propiedades, vender propiedades, quitar propiedades. Y entonces eso le llamó la atención a mucha gente, una vez más, que no necesariamente era cristiana, pero que quería poder. Había gente que decía, oh, ¿verdad? En la iglesia, si yo me hago un obispo o si yo entro ahí en los rangos, entra mucho dinero, ¿verdad? Yo puedo ganar dinero, yo puedo ganar poder, yo puedo sobresalir. Entonces, comenzaron a verse esas cosas, se comenzó a corrompir ahora la iglesia a causa del poder político y los resultados fueron muy perjudiciales para la espiritualidad de la iglesia, porque ahora la política comenzó a mezclarse con la iglesia, ¿sí? Porque ahora lo que llamamos hoy pastores tenían el poder de mandar a quien sea, ¿verdad?, a la cárcel si simplemente no creía lo que ellos creían, no pensaban como ellos pensaban. Entonces comenzó a ya no ser por Dios, ¿verdad? Ya no ser por amor a Dios o hacer lo que la Biblia decía. Entonces, fue como un matrimonio de Constantino entre la iglesia y el Estado, y eso trajo muchos problemas. De hecho, un escritor, Alvin Smith, señaló solo algunos de estos temas. Él dijo, peor aún fueron las muchas contradicciones que surgieron en algunas de las enseñanzas y la vida de la iglesia organizada. Tolerar la corrupción del clero, a menudo al más alto nivel, condonar la esclavitud, quemar a los falsos maestros en la hoguera, incorporar teorías seculares en doctrinas y luego defenderlas como bíblicamente correctas. Ahora la iglesia tenía un poder que antes no había tenido. La iglesia, que en un día fue perseguida, ahora comenzó a perseguir cualquier persona que se levantaba en contra de ellos. Ahora ellos comenzaron a tomar las decisiones. Ellos decidían qué estaba bien y qué no estaba mal, aunque no fuera bíblico. Es cuando le das a una persona, como decíamos una vez en una clase, a alguien que nunca tuvo poder y de repente le das poder y en lugar de usarlo bien, ¿verdad?, lo usan para mal, comienzan a hacer cosas que no deberían de haber hecho, y eso es lo que comenzó a pasar. Ahora una persona se levantó en medio de este tiempo que se llama Juan Crisóstomo, y él fue un clérigo cristiano. Él comenzó a predicar y él se comenzó a levantar en contra de esas ideas, sobre esas creencias, ¿verdad? Ya la iglesia ahora tenía muchos obispos, tenía muchos miembros, era una iglesia ahora muy famosa, y entraba mucho dinero. Entonces las personas o los obispos o los que estaban encargados comenzaban a ganar mucho dinero, a tener mucho dinero, y entonces este personaje Juan comenzó a dar unos discursos o unas prédicas en contra de estos abusos de las autoridades. Él denunciaba los abusos, y ese es él que podemos ver ahí en la imagen. Ahora, cuando él hablaba con una elocuencia, él sabía cómo hablar, él sabía cómo dar discursos. De hecho, le llamaron el pico de oro o boca de oro por cómo él hablaba. Ahora, él tenía un poco de paciencia para las personas que pecaban, que hacían cosas que no estaban bien. Y mira lo que él dijo, es una locura, y una locura pública, llenar los armarios con ropa y permitir que los hombres creados a la imagen de Dios y a nuestra semejanza estén desnudos y temblando de frío, de modo que apenas pueden mantenerse parados. Eres grande y gordo, organizas fiestas para beber hasta altas horas de la noche y duermes en una cama cálida y suave, y no piensas en cómo debes dar cuenta de tu mal uso de los dones de Dios. La iglesia ya había crecido tanto, había mucho dinero involucrado ahora con la iglesia, ya habían posiciones que se miraban como políticos, ¿verdad? Ya había corrupción dentro de la iglesia, ya estaban robando dinero o pidiendo dinero para cosas o creencias que no estaban en la Biblia, ya estaban trastornando las cosas. Entonces se levantó él y dijo, oye, pues ¿qué está pasando? ¿Verdad? Esto no es lo que Dios nos enseñó, esto no es lo que Dios ha predicado. Y ahí es donde él comienza a decir, oye, ¿cómo puedes ser tú que tienes tanto dinero y ves a otras personas que están pobres, dice, o desnudos, y para ti, o sea, no te duela, ¿verdad?
Entonces, este tipo de predicación en de que él era de esa manera, de que él retaba las ideas de ese tiempo, lo llegó al exilio, porque ya ahora comenzó a tener problemas con la reina, porque la reina sí le gustaba el dinero, la reina sí le gustaba vivir de esa manera, y la reina se enojó, la que era la esposa del emperador, y se enojó y lo exilió, lo mandó fuera de la ciudad, porque no quería escuchar sus prédicas de él, de cómo él hablaba de esa manera. Entonces el exilio solamente duró un día, ¿verdad? Luego lo regresaron y él siguió todavía con sus prédicas y él comenzó todavía a predicar sobre estas cosas. Ahora en la ciudad de la capital, que es donde Constantino hizo la capital, recuerda que era una ciudad grande, había mucha riqueza, habían muchos palacios, habían muchos funcionarios en la iglesia, había ahora corrupción dentro de la iglesia. Y ahora los obispos de tanto dinero que tenían comenzaban a vivir una vez más como si fueran reyes, comenzaban a vivir de hecho dentro de palacios. Hasta el día de hoy puedes ir a diferentes lugares del mundo y puedes ver los palacios de los obispos, los palacios que ellos hacían. ¿Por qué? Porque llegaban a tener ya la autoridad como si fueran un rey, la autoridad como si fueran un presidente. ¿Por qué? Porque Constantino les había dado esa autoridad. Y rapidito podemos ver unas imágenes de algunos de los palacios que son que eran de los obispos en ese tiempo. A ver si aparecen ahí. Podemos ver cómo es que vivían. Ahora estos palacios que vamos a ver son más recientes, no son de esta época que estamos estudiando, pero sí son que hicieron. Ahora este es en España. Este es el palacio del obispo, ahí es donde vivían ellos, es como si fuera el pastor, ¿verdad? El pastor de la iglesia, o los pastores vivían en este es en España. Hay más por ahí también. Ese también, pero puedes ver como el decorado, o sea, cómo estaba tan bonito. Vamos a ver los siguientes que tenemos. En Polonia, ¿verdad? Parece como un castillo, parece como la casa de un rey, podemos decir. Vamos al otro, pero no, eran los palacios de los obispos. Aquí en Austria, ¿verdad? Podemos ver, a ver cuál hay otro. Aquí hay otro también. Ahora son quizás lugares, museos donde puedes ir ahora, hoy en día en visitar, pero estos eran los palacios de los obispos. Vamos a ver los siguientes, a ver qué más hay. Aquí es adentro, este es en Chipre, puedes ver, o sea, qué bonito se miraba, ¿verdad? ¿Qué? Porque había mucho dinero involucrado. Vamos a la siguiente. Aquí es en Kent. Vamos a ver qué más tenemos. Inglaterra, podemos ver. Cuando tú lo ves pareciera que fuera un palacio de un rey, pero no, es los palacios de los obispos. A ver qué más tenemos en Portugal, y creo que nos queda como uno o dos más que podemos ver. En Perú también, mira qué tal, pareciera una iglesia. Y a ver, y este es en Galveston, ¿has visto ese? No sé si ya has pasado por ahí, pero en Galveston hay uno que se ve bien bonito y ese es los palacios de los arzobispos. Entonces, en la época de él, las iglesias de Roma, Alejandría, Antioquía y Constantinopla tenían cada uno aproximadamente 100,000 miembros. Entonces en cada iglesia había como 100,000 miembros y habían muchos oficiales de varios rangos. Entonces el poder económico y político dentro de la iglesia era bastante. Sí, como te decía, era una iglesia que en un momento era perseguida y ahora de repente era una iglesia que tenía un poder, no solamente en lo espiritual, sino también en lo legal, en lo judicial. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Verdad? Primera de Timoteo 6:10 nos dice sobre tanto amor a las riquezas, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero, por el deseo de amontonarlo. Muchos olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Primera de Timoteo 6:9, pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás, son tentados a hacer cosas malas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Eclesiastés 5:10, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad.
Entonces ya no se estaban solamente sumando personas que realmente amaban a Dios, y ahora se estaban sumando personas que querían un liderazgo, que querían un poder, que querían influencia. Ahora los obispos tenían una gran visibilidad pública como representantes de Dios y portavoces de las comunidades, y ahora tenían una posición destacada en la sociedad, un liderazgo público, era político, se hacía dinero, y habían perdido el enfoque del ministerio, habían dejado que entraran ahora cosas a la iglesia. Y no es para decir que no lo vemos hoy en día, porque seguro igual si buscas en YouTube puedes ver muchas iglesias o mega iglesias, ¿verdad? Donde quizás los pastores dicen cuánto hacen, los millones de dólares que hacen, o como hay personas que te venden, ¿verdad? Cada cosa, que te venden el pañuelo de milagros, que te venden esto, que te venden lo otro, y lo usan la iglesia como un negocio, ¿verdad? Usan la iglesia también para ganar prestigio, te cobran esto, te cobran lo otro, te cobran por un milagro, según también, ¿verdad? Entonces no es solamente cosas de antes, sino que lo vemos hoy en día. Entonces Juan predicó en contra de los abusos de la riqueza y este poder también sobre el poder, y ofendió, como te decía, a la familia imperial, ofendió a la gente, a la clase dominante, y como te decía, lo exiliaron, lo sacaron. ¿Por qué? Porque él predicaba en contra de estas cosas. Entonces él tenía una pasión, él tenía un celo, un vigor por lo que era real, ¿verdad? Y es necesario nosotros también en la iglesia tener cuidado, porque a veces entran esas cosas, también ya entran ideas, ¿verdad? Del mundo, ideas de la cultura, de la sociedad, ya comenzamos a aceptar cosas que sabemos que Dios no hubiera aceptado. Ya comenzamos a decir cosas, a actuar de la manera en que el mundo actúa solamente por quedar bien con ellos, cuando no estamos quedando bien con Dios. Entonces, esta persona, Juan, se levantó en contra de eso. Tenemos que pedirle a Dios también que nos dé esa pasión para nosotros poder también levantarnos en contra de cosas que están entrando a la iglesia, que están dividiendo la iglesia, o que están volteando la iglesia hacia un lugar equivocado. Para terminar, quisiera nada más darte algunos pensamientos que llegó a decir Juan. Este predicador dijo: la oración es el refugio de toda preocupación, el fundamento de la alegría, la fuente de la alegría constante, la protección contra la tristeza. Otro pensamiento dijo: no compartir nuestra propia riqueza con los pobres es un robo a los pobres y la privación de sus medios de vida. No poseemos nuestra propia riqueza, sino la de ellos. Otro pensamiento dijo: que nadie se lamente por haber caído una y otra vez, porque el perdón ha resucitado de la tumba. ¿Qué tal dice: ayunas? Entonces alimenta al hambriento, da de beber al sediento, visita al enfermo, no te olvides de los presos, ten piedad de los torturados, consuela a los que lloran, y sé misericordioso, humilde, bondadoso, tranquilo, paciente, compasivo, perdonador, reverente, veraz y piadoso, para que Dios acepte tu ayuno y te conceda abundante los frutos del arrepentimiento. Otro pensamiento dijo: se nos ordenó tener un solo enemigo, el diablo. Con él nunca te reconcilies, pero con un hermano nunca estés enemistado en tu corazón. Otro pensamiento, dos más, dice: no hay nada más frío que un cristiano que no busca salvar a otros. ¿Qué tal? Y este último me llamó la atención, dijo: cuando estés cansado de orar y no recibas, considera cuántas veces has oído llamar a un pobre y no lo has escuchado. Sí, entonces él tenía una pasión por Dios, ¿verdad? Él decía: oye, las riquezas de este mundo, ¿verdad? Nosotros tratando de ser ricos y viendo a otra gente sufriendo, o sea, eso no es de Dios. Básicamente le estaba diciendo en ese tiempo, ¿verdad?, a la iglesia cristiana, que ahora ya se estaba haciendo más por el dinero y se estaba haciendo más por la posición, por el poder. Entonces, como cristianos, nosotros debemos de levantarnos en contra de esas cosas que van en contra de la escritura, cosas que entran a la iglesia, y nosotros también debemos de saber cuál es nuestra doctrina, saber en qué creemos,
saber qué es lo que nosotros confesamos. Por eso es importante, ¿verdad? Lo que el pastor nos está enseñando los domingos. La última clase sobre por qué creo en Jesucristo. O sea, tenemos que estar listos y preparados para nosotros poder decir en qué creemos. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar, vamos a decirle a Dios que nos ayude a tener esa pasión como este predicador, como Juan. ¿Por qué no pasamos al altar y tomamos unos minutos para hablar con él, para